La ciencia y la espiritualidad, estas dos formas de entender la realidad han parecido mundos aparte por años. Pero, ¿y si te dijera que la física cuántica está comenzando a rozar los mismos misterios que las tradiciones espirituales han descrito por siglos? ¿Qué tienen en común el entrelazamiento cuántico, la teoría del campo unificado y la conciencia humana? ¿Qué nos dice la incertidumbre cuántica sobre el libre albedrío y la creación de la realidad? Quédate, porque hoy vamos a conectar los puntos entre la física cuántica, el campo unificado y la espiritualidad. Para entender esta conexión, primero debemos hablar de la física cuántica. En el mundo de lo pequeño, de los átomos y partículas subatómicas, la realidad no se comporta como en el mundo que vemos a diario. Las partículas pueden estar en dos lugares al mismo tiempo, lo que se llama superposición, pueden entrelazarse de tal forma que lo que le sucede a una partícula afecta a otra sin importar la distancia entre ellas, y lo más curioso, el simple hecho de observarlas cambia su comportamiento. Esto se conoce como el efecto del observador. En muchas tradiciones espirituales, se nos dice que la conciencia crea la realidad. Los pensamientos crean el mundo. La idea de que lo que crees y lo que piensas afecta a tu entorno no es nueva. Pero, ¿qué dice la física cuántica al respecto? Resulta que el simple hecho de observar una partícula cuántica cambia su estado. Esto plantea una gran pregunta: ¿qué o quién es ese observador? Algunos físicos sugieren que la conciencia humana podría estar implicada. Aquí entra en juego la teoría del campo unificado, una idea propuesta inicialmente por Einstein. La búsqueda de esta teoría intenta unificar todas las fuerzas fundamentales del universo en un solo campo. Muchos científicos creen que este campo subyacente sería la estructura misma de la realidad. Algunos enfoques modernos sugieren que la conciencia humana podría estar conectada con este campo unificado, actuando como un observador que influye directamente en la materia y la energía. Esto conecta directamente con la espiritualidad, donde desde hace milenios se nos ha dicho que somos creadores de nuestra realidad y que el mundo exterior es un reflejo de nuestro mundo interior. No es tan diferente del papel del observador en la mecánica cuántica y la interacción con el campo unificado, ¿verdad? Otra pieza clave es el entrelazamiento cuántico. Cuando dos partículas se entrelazan, lo que le sucede a una afecta a la otra instantáneamente, sin importar cuánta distancia haya entre ellas. Esto parece romper las leyes del espacio y el tiempo. Curiosamente, la teoría del campo unificado sugiere que todas las partículas y fuerzas del universo están unidas por una energía subyacente. De alguna forma, este campo actúa como una red invisible que conecta todo con todo. A pesar de todos estos descubrimientos, la física cuántica sigue sin poder explicar el misterio de la conciencia. Sabemos que la mente no es solo una máquina biológica, sino una fuente de experiencias subjetivas. La ciencia no ha logrado definir qué es exactamente la conciencia ni cómo surge. En la espiritualidad, la conciencia se asocia al alma o al espíritu. Algunas teorías proponen que la conciencia podría surgir de la interacción con el campo unificado. La física cuántica no puede explicar el espíritu ni la conciencia, pero está cada vez más cerca. La teoría del campo unificado sugiere que todo está interconectado y que el observador es una pieza clave. Hoy exploraremos dos mundos que, aunque a primera vista parecen muy distintos, están profundamente conectados: la física cuántica y los 7 principios herméticos. ¿Qué pasa si te digo que las leyes que rigen el universo subatómico podrían tener mucho en común con antiguas enseñanzas místicas? Prepárate para un viaje de mente abierta, donde la ciencia y la filosofía esotérica hermética se encuentran. Volvamos a hablar de física cuántica. Esta rama de la física estudia el comportamiento de las partículas subatómicas, como electrones y fotones, que no se comportan de forma predecible, como los objetos cotidianos. En este reino, las reglas de la física clásica ya no se aplican. Algunas de sus ideas más importantes son: la superposición cuántica, una partícula puede estar en varios estados a la vez. El entrelazamiento cuántico, dos partículas pueden estar conectadas a distancia, sin importar la separación entre ellas. La dualidad onda-partícula, las partículas pueden comportarse como ondas o como corpúsculos, según cómo se midan. Estos conceptos desafían y nos invitan a replantearnos qué es la realidad.
Y aquí viene lo más interesante. ¿Qué sucede si cruzamos el mundo de la física cuántica con los 7 principios herméticos universales? Sorprendentemente, encontramos algunas conexiones inquietantes. Principio de mentalismo hermético y la conciencia cuántica. La idea de que la mente o la conciencia influye en la realidad externa tiene un paralelo en la interpretación de la física cuántica. Según esta interpretación, la función de onda de una partícula, su estado potencial, colapsa en un estado definido solo cuando es observada. En cierto sentido, la mente del observador influye en la manifestación de la realidad. Paralelismo hermético. El principio de mentalismo sostiene que el universo es una creación de la mente. La idea de que la mente del observador afecta el colapso cuántico sugiere una relación sutil entre la conciencia y la materia. Principio de correspondencia hermético y los multiversos cuánticos, la estructura fractal del universo. La teoría de los multiversos, o interpretación de los mundos múltiples, propone que cada vez que ocurre una observación cuántica, el universo se ramifica en múltiples versiones paralelas. Esta teoría sugiere que existen diferentes planos de realidad que coexisten simultáneamente, lo cual resuena con el principio de correspondencia, como es arriba, es abajo. Paralelismo hermético. El principio hermético de correspondencia establece que las leyes que rigen los planos superiores, espiritual, también rigen los planos inferiores, físico. Si la teoría de los multiversos es correcta, entonces esta relación entre planos es evidente. Los eventos en un plano, universo, afectan a los eventos en otros planos, otros universos. Como es arriba, es abajo, se refleja en la forma en que los átomos se asemejan a sistemas solares. La física cuántica también sugiere que las estructuras se repiten a diferentes escalas. Principio de vibración y las frecuencias de la materia. En la física cuántica, se establece que todas las partículas tienen una naturaleza ondulatoria. Los electrones, fotones y otras partículas pueden comportarse como ondas, lo que implica que todo está en vibración constante, incluso los objetos sólidos. Esta es la base de la dualidad onda-partícula. Paralelismo hermético. El principio de vibración afirma que todo en el universo está en movimiento constante, incluso lo que parece estar quieto o sólido. En el mundo cuántico, esta idea es literal. Los átomos y partículas subatómicas siempre están vibrando a ciertas frecuencias. En la cuántica, todo vibra. Las partículas tienen frecuencias de onda asociadas. Esto se alinea perfectamente con el principio hermético de la vibración. Principio de polaridad hermético y la dualidad onda-partícula. La dualidad onda-partícula en la física cuántica establece que una partícula, por ejemplo, un electrón, puede comportarse como una onda o como una partícula dependiendo de la forma en que se le observe. Estos dos comportamientos opuestos son, de hecho, manifestaciones de una misma realidad. Paralelismo hermético. El principio de polaridad establece que todo tiene dos polos opuestos, luz y oscuridad, calor y frío, etc. De la misma forma, la luz puede comportarse como una onda o como una partícula. Los opuestos, según este principio, no son contrarios absolutos, sino extremos de una misma cosa. La onda y la partícula son, en esencia, dos aspectos de la misma realidad cuántica. Los conceptos de dualidad, como onda-partícula, reflejan la idea de polaridad, donde dos polos opuestos coexisten. Principio de ritmo hermético y los ciclos cuánticos. En la física cuántica, los osciladores armónicos cuánticos y la frecuencia de las ondas están presentes en la dinámica de las partículas subatómicas. Las fluctuaciones cuánticas y la naturaleza cíclica de los sistemas cuánticos reflejan una forma de ritmo inherente. Además, las partículas cuánticas se comportan de forma periódica, y los sistemas cuánticos tienden a oscilar entre diferentes estados. Paralelismo hermético. El principio de ritmo señala que todo en el universo tiene ciclos, flujos y reflujo, como las mareas, las estaciones o los ciclos del día y la noche, los planetas, las eras. De la misma manera, la oscilación de las partículas cuánticas y el colapso repetido de las funciones de onda pueden interpretarse como un reflejo de este ritmo cósmico. El principio de ritmo se refleja en los ciclos cuánticos de energía y el movimiento continuo de las partículas. Causa y efecto, principio hermético y la relación de causalidad cuántica.
La física cuántica introduce la noción de causalidad no local, especialmente en el entrelazamiento cuántico. Cuando dos partículas están entrelazadas, lo que sucede a una de ellas afecta instantáneamente a la otra, incluso si están a grandes distancias. Esto parece desafiar la causalidad clásica, ya que no hay una señal que viaje entre ellas, pero la relación causa-efecto se mantiene, aunque sea de forma no local. Paralelismo hermético. El principio de causa y efecto establece que todo lo que ocurre tiene una causa, y nada sucede por casualidad. Aunque la mecánica cuántica parece violar esta idea, por ejemplo, con el principio de incertidumbre de Heisenberg, el entrelazamiento cuántico sugiere que hay un tipo de conexión oculta o subyacente que establece una relación de causa-efecto entre partículas. Este fenómeno puede asociarse con el efecto mariposa o con una red invisible de causas universales. En la física cuántica, la causalidad no siempre es clara. Aunque el principio de causa y efecto hermético parece lineal, podría reinterpretarse en la cuántica como la interdependencia entre observador y observado. Principio de género y la dualidad de la realidad y la energía cuántica. El principio de género se observa en la dualidad masculino-femenino, que podría reflejarse en las interacciones entre materia y energía en la física cuántica. La dualidad masculino-femenino, desde una perspectiva cuántica, podría interpretarse como la necesidad de fuerzas opuestas o complementarias para crear equilibrio en la naturaleza. Los campos eléctricos, positivos y negativos, y las interacciones electromagnéticas, atracción y repulsión, se pueden entender como manifestaciones de este principio. En términos cuánticos, la interacción entre partículas, como electrones y positrones, puede reflejar esta dualidad. Paralelismo hermético. El principio de género señala que todo contiene una energía masculina, activa, proyectiva, y una energía femenina, receptiva, pasiva. En el mundo cuántico, el concepto de materia y antimateria se asemeja a esta idea. Los 7 principios herméticos proponen que el universo sigue ciertas leyes universales que rigen tanto los planos espirituales como los físicos. La física cuántica, a su vez, revela que la realidad a nivel subatómico se comporta de manera sorprendente e inesperada, rompiendo muchas de las normas de la física clásica. Como hemos visto, la física cuántica y los principios herméticos tienen puntos de conexión inesperados. Esto no significa que la ciencia moderna y la filosofía esotérica hermética sean lo mismo, pero tal vez nos estén diciendo algo fundamental, que la realidad es más misteriosa de lo que pensamos. Si bien los principios herméticos son conceptos esotéricos, y la física cuántica se basa en la ciencia empírica, ambos ofrecen una visión de un universo más interconectado, dinámico y misterioso de lo que se percibe a simple vista. Estas correspondencias han fascinado a místicos, filósofos y científicos, inspirando teorías que buscan unir la ciencia y la espiritualidad. ¿Qué opinas de esta relación entre la ciencia y la espiritualidad? ¿Crees que los principios herméticos tienen relevancia en la era de la física cuántica? Deja tu opinión en los comentarios. Nos encantaría conocer tu perspectiva, gracias.